Gracias, amigo diputado Juan Estrada, por la invitación. Saludamos, como siempre, con el aprecio a nuestros presidentes municipales de Valparaíso, nuestro municipio de Jerez, a nuestros académicos, al doctor Moctezuma, la Universidad Autónoma de Zacatecas. Vamos a hacer unas breves reflexiones en torno a esta problemática del desplazamiento interno forzado, y las vamos a hacer desde la perspectiva a la luz del sistema interamericano de derechos humanos. ¿Qué ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el órgano no jurisdiccional de la OEA, en torno a esta problemática, pero particularmente en los informes que ha publicado en los últimos años y las recomendaciones que le ha hecho al Estado mexicano? Pero también cómo ha venido resolviendo el órgano jurisdiccional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en sus casos contenciosos, en su jurisprudencia, la problemática del desplazamiento interno forzado. Y diría rápidamente, porque además esto lo conocen perfectamente, seguro, nuestras amigas, amigos, estudiantes, por aquí veo algunos de la unidad o de la Escuela de Derecho de la universidad. ¿Cómo está constituido el modelo interamericano de derechos humanos? Una comisión interamericana con sede en Washington, D.C., conformada en 1959, el primer organismo en materia de derechos humanos en América, que tiene una función principalísima, fundamental, en mi opinión, que es la de emitir periódicamente informes sobre el estado que guardan los derechos humanos en los países que integran la OEA, entre ellos México. ¿Por qué son importantes estos informes? Son importantes o tan importantes que cuando se van a publicar generan una tensión, una zozobra en los Estados miembros, porque fíjense ustedes, es la calificación, es el examen, por cierto, con metodologías muy rigurosas, a las que se someten los diferentes estados de América en el cumplimiento, en la tutela de los derechos humanos. Por eso son importantes los informes de la Comisión Interamericana. Y desde luego son importantes también en la parte jurisdiccional las sentencias que ha emitido la Corte. Sentencias estructurales que nos han ayudado a identificar las falencias, las debilidades estructurales de nuestros sistemas jurídicos. Comisión Interamericana, Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vámonos a la carnita de la exposición, una vez que ya esquematizamos el modelo interamericano de derechos humanos. ¿Qué ha dicho la Comisión Interamericana? En el 2013, fíjense ustedes, le dijo al Estado mexicano: dado que no existe un sistema de datos confiable oficial en lo que se refiere al desplazamiento interno forzado, un sistema que nos permita dimensionar las características del desplazamiento interno forzado en México, Estado mexicano, te ordeno, realices un estudio riguroso, serio, metodológicamente
exhaustivo sobre el desplazamiento interno forzado en México. Esa fue la primera recomendación que le hicieron en el 2013 al Estado mexicano, la comisión. Pero además le dijo, tienes que promover una legislación general en la materia que distribuya competencias entre la Federación, estados y municipios. Segunda recomendación. Tercera recomendación que le hicieron al Estado mexicano en el 2013. Conformar una institución ex profeso para atender el desplazamiento interno forzado. Eso fue en el 2013, en el informe de la Comisión Interamericana. En el 2015, ¿saben qué le dijo la Comisión Interamericana al Estado mexicano? No hiciste ley, no hiciste ese estudio y no conformaste una institución que atendiera la problemática del desplazamiento interno forzado. Estás reprobado, te hiciste guaje, te hiciste loco, no hiciste, Estado mexicano, no se los digo así, pero bueno, no hiciste nada. Y como no hiciste nada, pues entonces no hay manera de cuantificar el desplazamiento interno forzado en México y por tanto estás invisibilizando el problema en tu país. Eso le dijo la Comisión Interamericana con su recomendación al Estado mexicano en el 2015. Por eso son importantes los informes. Pero, ¿qué ha pasado en la otra parte jurisdiccional de la Corte? ¿Por qué hablo de la importancia de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? De su parte estructural. Porque si no tenemos legislación federal, si solo tenemos esfuerzos aislados como el de Chiapas o el de Guerrero y el que está haciendo la 64 legislatura para tener una ley de desplazamiento interno forzado en Zacatecas, ¿de dónde vamos a brevar en el conocimiento del tema de desplazamiento interno forzado? Pues en las sentencias de la Corte Interamericana. No porque una legislación vaya a resolver el problema, se lo decía hace un rato a nuestro amigo Raimundo Carrillo. La legislación es importante para empezar a visibilizar el problema y empezar a entenderlo. Pero como bien lo decía el presidente, el doctor Ramos, para empezar a estructurar políticas públicas, apoyos, y la parte básica, la premisa básica es tener una legislación, pero no la tenemos. Zacatecas está trabajando, el diputado José Juan Estrada está metido en esa parte, como están metidos otros diputados, tener una ley que seguramente la vamos a tener, me atrevo a decir optimistamente, a lo mejor cerrando el periodo, tendremos y hay dictamen, una ley de desplazamiento interno forzado en el estado de Zacatecas. Pero en esta parte de las sentencias de la Corte Interamericana, hay una a la que me voy a referir rápidamente. Se trata de la sentencia Ituango versus Colombia, una masacre. Ituango es un municipio que pertenece al departamento de Antioquia y se registró una de las masacres muy conocidas en el 2006, donde se ejecutaron a 19 personas y hubo el desplazamiento de alrededor de 700 pobladores en este municipio de Ituango. ¿Por qué me refiero a esta sentencia? Porque se registran 3 momentos fácticos a los que me voy a referir de manera importante en el desplazamiento interno forzado. Hay un momento que es el momento de la prevención de la violación del derecho humano, de la violación particularmente del artículo 22 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que es la libre circulación y la residencia habitual. La Convención Americana es el instrumento jurídico fundamental que aplica a la Corte. Lo firmó México en el 1981, pero hasta 1998 le reconoció competencia contenciosa a la Corte del Estado mexicano. 29 años después, así hemos actuado en México. Parsimoniosos, lentos, y como lo he dicho, nos hemos hecho tarugos en varias cosas. Bueno, hablo de esta sentencia de Ituango y de la parte del desplazamiento que se ha abordado en América Latina, porque es un fenómeno que ya se registra
en Colombia, en Guatemala, desde la década finales de los 90. Lo estamos registrando en México recientemente. Y en ese primer momento fáctico, dice la Corte, el Estado debe revisar, calcular el riesgo inminente actual de un posible desplazamiento o de una expulsión de los pobladores y por tanto la violentación de su derecho humano a la libre circulación y a la residencia habitual. Es decir, pregunto, esta es la parte central, ¿el Estado mexicano no sabía que en el municipio de Valparaíso había un problema estructural de violencia? ¿No conocía que existía un riesgo inminente de expulsión de los pobladores? ¿Por qué no actuó preventivamente? ¿Dónde está el Estado mexicano y dónde está el otro nivel de gobierno, el gobierno estatal? Abriendo un paréntesis, hoy tenemos en Zacatecas 5,000 elementos desplegados en el Estado. Nunca los habíamos tenido en la historia de los gobiernos en Zacatecas. Guardia Nacional, Ejército, Policía Estatal Preventiva, Policías Preventivas. El día 4 de junio anunció la Sedena la incorporación de 200 elementos más para atender el fenómeno de inseguridad en Zacatecas. 25 vehículos, 200 gentes más de la 5ª región militar. O sea, tenemos en los estándares de la ONU, dicen 1.8 policías por cada 1,000 habitantes, y en Zacatecas, si aplicara, necesitaríamos 4,000, tenemos 6,000. Entonces, ¿por qué no hemos actuado preventivamente en los términos que señala la Corte Interamericana en el primer momento fáctico de prevención? ¿Dónde está el deber de garantía del Estado mexicano de haber evitado la expulsión en el municipio de Valparaíso? No actuó, no han actuado preventivamente. Pero hay otro momento fáctico. Disculpe porque ahora estoy muy efusivo, ¿verdad? Pero hay otro momento fáctico que es una vez que se materializa la expulsión. En esa parte se deben de garantizar, ya lo dijo nuestro presidente de Jerez, nuestro presidente municipal de Valparaíso, condiciones mínimas de subsistencia en materia de salud, de alimentación, de educación, etcétera. No sé qué tanto se esté haciendo, en este caso, por el gobierno estatal. Dijo el gobierno estatal, el gobernador dijo, cuando le cuestionaban sobre el desplazamiento interno forzado, que era un problema de la herencia maldita y que provenía de gobiernos anteriores, entonces lo conocía, sabía que ahí estaba, ¿por qué no actuó también preventivamente? O sea, hay conductas omisivas, permisivas de los dos niveles de gobierno. Los municipios pues no podemos pedirle gran cosa, su debilidad institucional no les permite actuar. Era responsabilidad de actuar preventivamente el gobierno federal y actuar del gobierno estatal. Reconoce que es herencia maldita, pues actúa preventivamente, no lo ha hecho. Y hay un tercer momento fáctico que describe la Corte en esa sentencia Ituango versus Colombia, donde cómo se deben de garantizar las condiciones de retorno. Las condiciones de retorno están asociadas, además de la seguridad personal, derecho humano, están garantizadas, se deben de garantizar, fíjense ustedes, lo dijo el presidente, el doctor Octavio Ramos, a través del derecho de acceso a la justicia. ¿Qué está pasando en la parte del derecho de acceso a la justicia en lo que se refiere a las investigaciones por delitos de alto impacto? No son los 19 ejecutados en Ituango, Colombia, son los ejecutados en el municipio de Valparaíso. ¿Qué sabemos hoy en Zacatecas en torno a la muerte de Utimio Herrera, de Salvador Herrera, de Camargo Fernández? 3 adultos mayores, octogenarios 2 de ellos, que fueron ejecutados en el mes de diciembre. 6, 7 meses después, no sabemos absolutamente nada. ¿Dónde se está garantizando el derecho de acceso a la justicia para conocer a los responsables? Para que se conozca la verdad, para que se sancione, para que se haga una reparación integral del daño que establece el artículo 8 y el 25 de la Comisión Americana de Derechos Humanos, el derecho de acceso a la justicia. ¿Dónde está esa parte que a mí me parece fundamentalísima? Porque lo dije hace un rato en una entrevista en los medios de comunicación, hoy la mayor falencia, la mayor debilidad que tenemos en el sistema de justicia penal es la integración de las investigaciones y el hacer efectivo el derecho
de investigaciones exhaustivas, investigaciones serias, debidamente integradas, diligentes, eficaces en el país. Es ahí donde tenemos una gran debilidad estructural en nuestro sistema. Y no habrá retorno si no hay una explicación de esas ejecuciones. Pero hubo en Santana, hubo en otras comunidades registradas en Valparaíso. ¿Dónde está la explicación a las víctimas, a los familiares en torno a estas investigaciones? No se necesitan impulsos procesales de los familiares, no se necesitan aportar pruebas de las familias. Es ex oficio la obligación de las Fiscalías Generales de los Estados, de la General de la República, el realizar estas investigaciones. Hoy no sabemos nada. Y eso es un tema central que ha dicho la Corte Interamericana. Solo así se garantizan condiciones de retorno, conociendo la verdad sobre esas ejecuciones. Y cerraría finalmente, a propósito de esta parte de las grandes debilidades estructurales que tiene nuestro sistema de justicia penal, en una recomendación, una sentencia que emitió la Corte Interamericana el 21 de noviembre del 2021, la sentencia Digna Ochoa, Familiares versus México. ¿Qué dijo la Corte Interamericana en esta sentencia? A veces nos hacen muy distantes las sentencias de la Corte, como que el derecho internacional, pues eso está muy distante. No, les voy a decir qué le dijo la Corte Interamericana en esta sentencia al Estado mexicano. El caso de Digna Ochoa, periodista, defensora de derechos humanos, que fue asesinada en el 2021 en México. Le dijo al Estado mexicano: no existe una investigación diligente, correcta, hay omisiones en la parte ministerial forense, hay dictámenes periciales contradictorios, la cadena de custodia no se cuidó adecuadamente, hay contradicciones en la necropsia, pero le dijo algo muy interesante. Le ordenó, que además lo va a tener que cumplir el Estado mexicano, le ordenó que en un término de 2 años, fíjense ustedes, en 2 años, realice el coordinador jurídico del gobierno federal una reforma constitucional para que los servicios periciales sean autónomos en este país, que ya no dependan de las Fiscalías Generales de los Estados, de la Fiscalía General de la República. Servicios periciales que tendrán que tener la naturaleza de ser autónomos, un patrimonio, personalidad, recursos propios. Le ordenó la Corte Interamericana al Estado mexicano en el 2021. Va a ser una reforma estructural interesante para México. El tener investigaciones científicas, el tener investigaciones eficaces, el tener investigaciones exhaustivas. Por eso, la importancia de las sentencias que está emitiendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y particularmente en esta parte de las debilidades de nuestro sistema de justicia penal. Muchísimas gracias. Bueno, podemos hablar de estos temas, pero ya nos pasamos poquito. Muchas gracias por la atención.